tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos. Vamos a platicar nuevamente de una de las diapositivas que hemos compartido en los grupos y en el canal de WhatsApp. Es específicamente sobre un tema fiscal. Vamos a abordar lo que es el tema de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, pero específicamente a un tema meramente fiscal, que es a lo que se refiere a cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Para ello es necesario que tengamos que abordar el estudio del párrafo segundo del artículo 19 constitucional y también, asimismo, el párrafo tercero del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ustedes se van a poder percatar que en sí específicamente es lo mismo. Sin embargo, el párrafo segundo contiene una información adicional que no contiene el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero en sí, esta primera parte se refiere tanto en la Constitución como en el Código Nacional a lo mismo. Fíjense qué es lo que indica el párrafo segundo del artículo 19 y el párrafo tercero del artículo 167. Dice: el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos, y empieza a enumerar ciertos supuestos que prácticamente son procedentes de la prisión preventiva oficiosa. Y por último vamos a encontrar y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Cuando hubo esta reforma, que fue prácticamente el 31 de diciembre del 2024, y que al párrafo segundo del artículo 19 constitucional, esperábamos que hubiera una reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso no significó que sus efectos no habían entrado de manera inmediata. Evidentemente que sí, eran procedentes los efectos del párrafo segundo. Sin embargo, esperábamos una reforma al artículo 167 para que pudiera especificar a qué se refiere a una actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque está relacionado meramente con el tema del 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, el legislador, en vez de aclarar o de poder señalar y especificar cuáles eran las actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, lo que hizo fue únicamente volver a copiar lo del párrafo segundo y señalarlo en el párrafo tercero del Código Nacional, del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces no aclaró nada. Prácticamente es lo mismo que se encuentra en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Ahora bien, lo importante aquí es que en la Constitución, en el párrafo segundo, sí encontramos dentro de ese mismo párrafo una información adicional, que es algo que debemos de utilizar para la interpretación específica del análisis y estudios que vamos a hacer para qué se refiere a una actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, porque esa es la que va a proceder de oficio la prisión preventiva. Fíjense que además de esta parte que ya señalamos, el párrafo segundo dice: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga, extensa, que pretenda inaplicar, suspender o modificar o hacer novatorios sus términos o su vigencia. ¿Qué significa esto prácticamente? Vamos a aplicar la literalidad del párrafo segundo del artículo 19 constitucional y vamos a tener la prohibición de hacer cualquier tipo de interpretación análoga. Es decir, aquí no cabe la posibilidad que ustedes digan es que se refiere también a ello. No, aquí únicamente se refiere a actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales. Y aquí lo importante es que se refiere a falsos comprobantes fiscales. Ahora bien, si analizamos el delito fiscal específico que se refiere a este párrafo segundo del artículo 19 constitucional y de esta reforma al artículo 167, que fue en noviembre apenas de este año 2025, el 113 bis sufrió también una modificación con la reforma fiscal. Es decir, en el párrafo segundo del 113 bis se incorporó otro hipótesis respecto a lo que es el tema del delito fiscal de falsos comprobantes fiscales. Y vamos a ver qué refiere y cómo pudiéramos señalar cuáles serían aplicables el tema de la prisión preventiva oficiosa. Evidentemente ustedes tendrán pues la oportunidad de poder llegar a la misma conclusión o a otra conclusión y nos pudieran hacer llegar sus observaciones. Esto es importante porque vamos a empezar a interpretar este aspecto en específico. Fíjense cómo el párrafo primero del 113 bis ya se encontraba, no formó parte de la reforma fiscal.
Y el párrafo primero lo que nos está sancionando, este párrafo en específico, es expedir, enajenar, comprar o adquirir, que son los verbos rectores como tal para efectos de poder llevar a cabo la comisión de este hecho que la ley señala como delito. Pero fíjense que nos dice que independientemente de estos verbos rectores, lo que se va a sancionar es con comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Aquí algo muy importante es que hace referencia a los comprobantes fiscales, pero no hace referencia a los comprobantes fiscales falsos, sino hace referencia a los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y esto es muy interesante porque si entramos a los supuestos de operaciones inexistentes, actos jurídicos simulados, tendríamos que ir necesariamente a el artículo 69 bis. El 69b. El 69b, cuando hablamos de operaciones inexistentes, está refiriéndose para aquellas empresas que emitieron falsas operaciones o EFOS, ¿no? Como tal es conocido. Ellos en el párrafo primero y en el párrafo cuarto se refiere específicamente a las operaciones inexistentes, y para los EROS, que es del párrafo quinto al párrafo noveno, nos habla sobre actos jurídicos simulados. Entonces hay una gran diferencia entre operaciones inexistentes, porque esta está dirigida específicamente para los EFOS, y actos jurídicos simulados, que está direccionada o dirigida para los EROS. Si entendemos esto, y aquí sería la primera connotación que tendríamos que hacer, es si a este párrafo primero, que está relacionado con el 69b, es una actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, salvo su mejor opinión, para su servidor, lo que refiere el párrafo primero y que ya existía previo a esta reforma fiscal es que ampare, es decir, un comprobante fiscal que ampare, no un comprobante fiscal falso, un comprobante fiscal que ampare una operación inexistente, una operación falsa o un acto jurídico simulado. Esto está directamente relacionado con el 69, pero en el párrafo segundo sí formó parte de la reforma fiscal, y aquí sí vamos a encontrar el término específico que nos refiere el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que es expedir, enajenar, comprar, adquirir, y aquí agregan otro verbo rector, es decir, otra conducta, que son 5 conductas lo que sanciona el párrafo segundo del 113 bis, que es dar efectos fiscales. Pero aquí sí nos hace referencia que se va a sancionar al que expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a un comprobante fiscal falso. La diferencia con el párrafo primero sí es muy específica. ¿Por qué? ¿A qué procedimiento de fiscalización podríamos estar refiriéndonos al párrafo segundo? Pues al procedimiento nuevo que acaba de entrar con la reforma fiscal, es decir, al 49 bis. Si podemos llegar a una conclusión, y si ustedes concluyen igual que yo, podríamos señalar que lo que refiere el párrafo primero está dirigido al 69, mientras que el párrafo segundo al procedimiento del 49 bis. El primer párrafo son facultades de gestión y el segundo párrafo una facultad de comprobación. Si esto es cierto, entonces hay una diferencia entre una actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales para su servidor, las del párrafo primero, las conductas que sanciona el párrafo primero, no pudiéramos decir que es una actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Estamos hablando de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Pero la del párrafo segundo sí, porque ahí sí nos hace referencia 5 conductas a comprobantes fiscales falsos, y que estos se obtienen a través de un procedimiento de fiscalización del 49 bis. Luego, posteriormente, pudiéramos decir que hay un párrafo quinto, que es parte también del estudio de esta diapositiva, que es el que se va a sancionar a sujetos activos con una calidad específica, es decir, a plataformas, a sus titulares de esas plataformas que permitan la difusión, publicación, etcétera, de el tema de falsos comprobantes fiscales. Y además, en ese mismo
párrafo vamos a encontrar que también hay otro supuesto en ese mismo párrafo quinto, que es cualquier persona, es decir, terceros, que aquí permitan o publiquen, porque prácticamente lo que se está sancionando no solamente es que lo puedan permitir, sino también que ellos mismos lleven a cabo la conducta de publicarlo. Entonces, si se dan cuenta, en el 113 podemos hablar de 3 párrafos. Su servidor cree que el tema de los falsos comprobantes fiscales y las actividades relacionadas se refiere al párrafo segundo y actividades relacionadas con los falsos comprobantes fiscales al párrafo quinto. Si esto es cierto, entonces los del párrafo primero que ya existían no hablan sobre falsos comprobantes fiscales, y mucho menos aquellos que pudieran señalar que pudiera estar haciéndose referencia también con el tema de defraudación fiscal, 108, 109, etc. Para mí esos supuestos sí están muy alejados de una interpretación extensiva para poder abarcar el tema de la prisión preventiva oficiosa. El tema está en el 113 bis y específicamente si pudiéramos hacer un estudio muy específico, pudiéramos señalar que el párrafo primero no está dentro del tema de la prisión preventiva oficiosa, mientras sí el párrafo segundo y el párrafo quinto. Esto en sí es una interpretación literal que estamos haciendo del párrafo segundo del artículo 19 constitucional y del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto no significa de que cuando lleguemos a una audiencia, evidentemente podamos entrar a discusión, pudiera ser que el mismo juez de control nos señale de que para él es un tema de prisión preventiva oficiosa, pero sí es un tema de que exista la probabilidad de que en un amparo indirecto pudiéramos obtener una interpretación favorable en ese sentido al interpretar lo que estamos realizando respecto a la literalidad de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales. Esa es una forma de poder buscar una solución, porque al fin de cuentas aquí lo que estamos realizando todos de manera conjunta es buscar soluciones para poder evadir el tema de la prisión preventiva oficiosa para el tema de actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales. Ahora bien, otro tema muy importante es el tema de cómo está el tema ahorita de la prisión preventiva oficiosa, y eso no tiene nada que ver específicamente con el tema fiscal o con el tema de delitos fiscales, sino es un tema específicamente de la prisión preventiva oficiosa. Y ahí sí pudiéramos referirnos diversos criterios, ¿no? Algo muy importante es el criterio que tenemos 2028-301, que aquí lo que nos hace referencia es quién es el competente para poder analizar o resolver un tema de amparo indirecto contra una orden de aprehensión o un tema de prisión preventiva oficiosa, es decir, aquel que es competente desde donde se ordena la prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, si a ustedes se les ocurriera, por ejemplo, decir soy de Chiapas y quiero promover el amparo en la Ciudad de México, evidentemente que se van a declarar incompetente y lo van a mandar a el estado de Chiapas para que aquí se pueda resolver ese amparo y van a aplicar los criterios del estado de Chiapas. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque actualmente el tema de la prisión preventiva oficiosa está dividido en 2 partes, es decir, Pleno Regional Centro Norte y Pleno Regional Centro Sur. Para aquellos que somos del estado de Chiapas, como su servidor, evidentemente que nos aplica los criterios del Pleno Regional Centro Sur. Pero aquellos que son de la Ciudad de México, por ejemplo, les aplica el criterio del Pleno Regional Centro Norte. Y aquí, este sí es muy importante, porque algo que nos señala el Pleno Regional Centro Norte es lo siguiente. Hay varios criterios, que es el registro digital 2030-607 y el 2030-441, que este criterio o estos criterios reiteran el tema de los efectos restitutorios de la prisión preventiva oficiosa posterior a la reforma del 31 de diciembre del 2024, lo que significa que evidentemente un tema de delito fiscal de falsos comprobantes fiscales, por ejemplo, algún estado o algún circuito que pertenezca al Pleno Regional Centro Norte, pues va a tener la oportunidad de que a través de un amparo indirecto se aplique los efectos restitutorios de la prisión preventiva oficiosa y esta persona pueda quedar en libertad. Este registro digital, que es el 2030-607 y el 2030-441, son criterios que reiteran un tema del 2027-280, que este registro digital ya hace el estudio del tema de la prisión preventiva oficiosa, y el registro digital 2028-568. ¿Qué significa esto? Es decir, que para el tema de orden de aprehensión, para el 2028-568, en delitos que
ameriten prisión preventiva oficiosa, cuando tengamos conocimiento de una carpeta de investigación por un delito de una actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, tenemos este registro en específico y pudiéramos solicitar la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa y su respectiva suspensión, y nos las van a conceder, y la concesión va a ser para efectos de que no se imponga la prisión preventiva oficiosa. Se reitera si posteriormente en una vinculación a proceso te aplicaron la prisión preventiva oficiosa, los efectos restitutorios del mismo, y se reitera posteriormente a la reforma del 31 de diciembre de 2024. ¿Qué significa esto? Que todos los circuitos que pertenecen al Pleno Regional Centro Norte tienen oportunidad, independientemente de la interpretación que hicimos previamente, de poder liberar el tema de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el problema está para aquellos que pertenecen al Pleno Regional Centro Sur. ¿Por qué? Porque aquí sí prácticamente tenemos un criterio que es el 2028-043, es un registro digital, y este criterio nos dice que aquí no proceden los efectos restitutorios de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa eso? Que vas a quedar, o evidentemente, en un centro penitenciario para efectos de tu libertad, y solamente va a quedar para el tema del juzgado de distrito, el tema de su estudio. Pero no se te va a conceder sus efectos restitutorios y por lo tanto la libertad inmediata respecto a este asunto. Entonces no se concede la suspensión y tenemos un problema grave en el Pleno Regional Centro-Sur. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que tener conocimiento de cómo van a poder a partir del 2026 abordar los temas de la prisión preventiva oficiosa sobre este tema en específico, que es el de actividades relacionadas a falsos comprobantes fiscales. Bueno, aquí lo importante sería que ustedes entonces nos compartan sus respuestas y respecto al párrafo primero, procede o no procede el tema de poder considerarlo como una actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Si del párrafo segundo se puede considerar como una actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, y específicamente el párrafo quinto. Sin nada más que decir, les agradezco que puedan seguirnos acompañando en videos posteriores y sigan nuestro canal de WhatsApp. Hasta luego.